lo paso a, o sea, por IA Ujú. y me boto una presentación. Ah, por IA. Claro. O sea, pero yo uso, no uso ChatGPT, ChatGPT no tengo idea. Yo uso el notebook ahí, que tú lo tienes Sí, ahí. también tengo acá el notebook y acá también el notebook LM. Claro, Ese sí me lo la, procesa. el notebook. Ujú. Ok, Esa data la paso con Word y en ajá. Word ahí la paso Igual por. te lo procesa, claro. Bacán. Bueno, gracias Andrés por tu tiempo. Te comento, bueno, yo me voy a presentar, soy Carlos Guerra, estoy junto con mi compañera Magali Reyes, ambos somos maestristas de aquí de SAN y estamos ya terminando la maestría de finanzas. Estamos haciendo un trabajo de investigación sobre contratos APPs, pero contratos APPs enfocado a lo que es el equilibrio económico financiero y, y en particular cómo se evalúa el equilibrio económico financiero en dos etapas. Una es cuando se está estructurando el proyecto, cómo se sustenta que el proyecto tenga equilibrio, y la otra es en las adendas, porque como bien sabes, en la ley y reglamento, tanto en el anterior como en el nuevo, siempre se establece que toda modificación tiene que mantener el equilibrio económico financiero y la entidad debe sustentar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se sustenta financieramente que se mantiene el equilibrio en las concesiones? Entonces, enfocado en esos dos temas, estamos llevando estas entrevistas tanto con funcionarios públicos Ujú, como agentes privados, en este caso KPMG, y tu ujú. experiencia también que has pasado también es muy valiosa por eso, y por eso fue la convocatoria, y te agradecemos por tu tiempo. No sé si antes de empezar tú tienes algún disclaimer que comentar o que quisieras decirnos. Particularmente no puedo hablar por KPMG como tal. Ujú. em, Sí, igual co- todo va a ser anónimo. como práctica, o sea, digamos, no puedo, o sea, en términos de que puedo hablarte de casuísticas Ujú, particulares de cliente A ujú. o cliente B, pero no puedo dar un nombre como tal. No, 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 todo eso Ese nada. es mi Claro. disclaimer. Ujú, Y primero. Segundo, el nivel de, claro, no puedo dar una cifra exacta, ujú. de repente si me pides un ejemplo, o si es que me pides, de repente, quiénes fueron los que participaron en la estructuración No, no, o en el equilibrio, ok. Sí, ¿no? no, no, no hay problema. Porque a veces, Sí, depende del sector, ajá, tú puedes deducir más o ajá, menos sí, sí. quiénes son, pero de repente esa negociación, tanto en la etapa en la etapa durante la estructuración y durante la etapa de adenda, Ujú, por más que algunos agentes se repiten, la percepción cambia realmente. Entonces, ujú, por eso que hago ese disclaimer de, primero, yo como KPMG, mis clientes ujú. y los agentes involucrados alrededor de una transacción en el APP. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, no, la entrevista va a ser anónima, evidentemente, y no se va a tratar tampoco temas específicos o puntuales, sino es Perfecto. simplemente académico, teórico, en base a la normativa, eso sí, de Perú, ¿no? Claro, Bueno, sí. empezando entonces ahí, André, no sé si nos puedes comentar brevemente tu experiencia profesional, pero especialmente la vinculada a contratos APPs. Perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo soy Andrés Maldonado. Dentro de mi especialización en finanzas, porque todo nació desde que estudié un MBA en el PAT, Ujú, comencé mi carrera en banca de inversión ujú, y donde mis primeros proyectos que tuve la suerte de poder analizar y evaluar fueron proyectos petroleros, upstream, ujú, downstream, porque la diferencia, porque el riesgo no es totalmente distinto, y el cliente era una empresa privada que estaba interesada en licitar un concurso que se encontraba en aquel momento en el año 2017. Y en ese momento, creo que ahí comenzó mi ujú, primer acercamiento ujú, y luego tuve la suerte de entrar a Price. ujú, ok, Y en Price veía M&A, valorización y Project Finance, o sea, infraestructura. ujú, Luego me voy de Price, un poco cambiando el giro, pero luego regresé a Proinversión. ujú, Y en Proinversión tuve la suerte, dije golpe de suerte, pero también un poco de tema de esfuerzo, ujú, en que normalmente cuando entras a Proinversión te sientan en una cartera. ujú, sí, Entras y es una cartera, pero yo tuve la bendición de alguna manera de haber tenido esa experiencia previa en Price ujú, y este banco de inversión que me entregaron mucho en modeling ujú, y yo me di cuenta que no había esas competencias a nivel avanzado en mis pares. ujú, Entonces, de alguna manera, mis jefes se dieron cuenta que había un poco unas diferencias grandes y eso me dio espacio para yo ser el único especialista
que lideraba el proyecto de la guía de estructuración financiera. Ah, ok. O sea, y ahí es donde KPMG me vio. Claro, Porque habían contratado a KPMG claro. Ajá. para hacer esta guía de estructuración financiera y la socia me había visto y dijo, ah, tú no eres Ujú, solamente del Estado, ¿no? Tú vienes de otro lado. Sí, de otro lado. Entonces, de alguna forma, esa experiencia de haber tocado el público y haber tenido exposición me dio también espacio para poder entrar a diferentes carteras. O ujú, sea, primero yo entré por irrigación y saneamiento, bueno, vamos a decirlo irrigación y saneamiento como PETARS, desaladoras, y los proyectos como Majesiguas, Chavismochi, Chinecas, y de ahí me comenzaron a decir, no, quiero que ahora veas minería, ujú, ahora quiero que veas energía. Entonces fui un agente que pudo rotar, ujú, a diferencia de algunos que lamentablemente no les dan la oportunidad, ¿no? Entonces, eso nutrió mucho mi expertise ujú, a nivel de la regulación específica por cada sector, porque el esquema tarifario es uno de los elementos clave en todo lo que es APPs, debido a que cuando tú haces el ejercicio en formulación y buscas análisis de brechas, ujú, normalmente cuando tienes una condición donde ya no estás tú sostenible y necesitas un cofinanciamiento, lo primero que piensas es subsidio por tarifas. ujú, Bueno, yo digo subsidio, pero en verdad es vamos a decir, es un financiamiento del Estado a través de, ujú, y claro, a veces es un recurso público o a veces es un recurso del usuario final. ujú, Eh, y a raíz de eso, yo tuve la chance de poder regresar al privado ujú. debido a que el contexto no era favorable. Porque de alguna manera fue la cartera de gas. Ah, ok. Siga así, Es clasificación. Sirgas, ¿no? El Sirgas de Masificación del Sur eran las seis localidades, Ujú. pero ¿qué pasó? Justo comenzó Castillo a decir, Ok. voy a nacionalizar el gas. Ujú, Los seis pastores se fueron. ujú, Dijeron, me lo voy a pensar, chao. sí, Estaban los seis compitiendo, estaban en pleno concurso, pero no, chao. ujú, Entonces, también ocurrió, sin tener que de mercado para mí es ujú, cuando ya la gente mucho quiere cambiar y se ujú, me fueron, se fue el más, para mí el más inteligente de computación, o que sabía más de modeling, o que sabía más de estructuración, ujú, se me fue un par más, y dije, uy, acá está, ok. todos se están yendo de la fiesta, ¿no? Entonces dije, no. Y como me había tirado varias veces el cable de decir, Ok. vente. Ujú, Bueno, tomé la decisión de finalmente. Yo quería salir de la me hubiera gustado en preinversión, sí, ujú, es interesante, pero se presentaron unas condiciones que no me ayudaban. ok, Esa fue una y hay una más que no me agradó. ok, Pero bueno, entré al privado, pero ya con esa experiencia, ujú, y me dijeron, tú vas a liderar infraestructura en KPMG. ok, Entré como manager y ahora soy como senior manager. De alguna manera me han dado los espacios suficientes para poder crecer, ujú, en términos de que pues una firma global te da esa exposición para poder hablar con alguien de Chile, ujú, alguien de Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, ujú. eh, Portugal. O sea, hay un intercambio de know-how, Caos. experiencia y práctica que sí de alguna manera te potencia. Claro, A nivel no solamente técnico, sino a nivel relacional. no, claro. Porque, oye, tú ves una oportunidad, pero si voy a decir cualquier cosa, perdóname. La PETAR Cajamarca está interesante. Y yo por la torre me dice, ¿dónde hay clientes que están interesados en PETARs? Ya Yo sabes. tengo tres. Ujú, Ya. Le voy a hacer un pitch para a ver si está interesado. claro, Y ahí nos invitar, ¿no? O en alguna ocasión, por ejemplo, gracias a este beneficio, Proinversión estaba promoviendo el ferrocarril Huancayo Bélica claro. Ujú, y se fue a España, Francia e Italia. Y yo le dije, oye, usen nuestras oficinas. O ujú, sea, igual tenían un poco presupuesto menos para ujú, montar alguna actividad en ciertos consulados. ujú, Pero dije, oye, pero además de eso, usa mis oficinas y ahí voy a invitar a mis clientes si quieres. ujú, claro. Ando. Y hicieron eso. Ujú, Entonces eso como que amplió el universo de clientes, de potenciales postores, de cara a decir, oye, mira, yo no sabía, no te conocía, no sabía que existías en este lado del mundo. ujú,
te invito a que Claro. participes en el concurso. Ujú. Y el otro tampoco, ni qué saber de programación, ¿no? Entonces, de alguna manera fui un poco el facilitador con la conexión para eso. Entonces, a raíz de esta facilidad que existe en la firma, eh, inclusive me han llevado a capacitarme en Estados Unidos. Ujú. Todos los años voy a Estados Unidos Bien. por un entrenamiento específicamente para Project Por Finance. ejemplo. Eh, y claro, y los que están ahí, pues, yo soy, en ese momento soy la manager, todos son socios, que Ujú. es un 3,5 escalones más arriba. Ujú. Y claro, y te dan un poco una experiencia pues, mucho más profunda, Ujú. estrategias de cómo ajustar de repente en una licitación si estás del lado privado o si estás del lado público. Claro. Porque, por ejemplo, y ahí es un poco como, yo me lo ponemos en contexto en por qué Perú hoy en día, pues aparentemente es la niña bonita de la fiesta, y es porque estamos retrasados a nivel de infraestructura. O sea, Ujú. el gap es tan grande Claro. que lo que en otros países es, ya lo viví, Ujú. ya sacrifiqué en los años 60, 70, mi infraestructura hoy en día funciona, pero también está de alguna manera ya desgastada, ¿no? Porque eh, Ya cumple su ciclo. exacto. Ujú. Entonces, aquí recién estamos montando algunas Ujú. cosas de infraestructura que sí nos ha costado entender de Ujú. pasar de obra pública a PP, pero al mismo tiempo esa experiencia de tanto personal y la internacional me había nutrido mucho para entender mejor hoy en día los proyectos, ¿no? Inclusive cuando asisto a un cliente privado o público, de alguna manera me da mayor amplitud de entendimiento de repente, oye, este riesgo de repente no es regular, Ujú. o sí, de repente hay una probabilidad, o sea, una sensibilidad distinta a esta identificación de los riesgos, pero sobre todo cuantificarlos. Ujú. Que a veces es un poco, si el riesgo es tal, oye, eso cuánto te impacta en valor por dinero, en la TIR, Claro. si mueves un poquito acá, qué cosa impacta, o sea, esa hilación entre todo, Claro. a veces es un poco, porque a veces en Project Finance tú puedes especializarte en algunos ramos específicos también. Ujú. Por más que parece mentira, hay algunos que son muy buenos, por ejemplo, especializados en la parte técnica de riesgo, Ujú. claro, o la parte legal, ¿no? Ujú. A nivel contractual. Y claro, y el financiero puede ser muy bueno en modeling, pero a veces, y acá viene la otra reflexión, es que necesitas un Sí. integrador. Ujú. Y normalmente quien toma ese liderazgo es el financiero. Ujú. Entonces, tienes que, de alguna manera, entender muy bien por qué el técnico te plantea Algo. esta situación que se puede dimensionar en algún riesgo y esto cómo llevarlo a un contrato, Legal. ¿no? Legal. Entonces, esa visión de ser una manera el integrador y al mismo tiempo ejecutor, o sea, ser como un jefe de equipo, pero al mismo tiempo ejecutor, Ujú. tienes que cambiarte el gorrito cada rato Claro. Ujú. y tienes esa adaptabilidad, Ujú. que a veces cuando tú realmente eres especialista, te centras en tu modelo y no ves otra cosa, ¿no? Ujú. Claro. Y claro, y esa es como que abstraete, Ujú. piensa diferente, pum, nuevamente especialízate. Claro. Ese creo que es mi aprendizaje más valioso en el tiempo Ajá. y multisectorial, que Ujú. es un poco gran desafío, ¿no? Sí. Porque a veces Te quedaste en también una cosa te también, dejas Carlos. en un sector, porque es complicado, no es fácil, porque, o sea, vamos, si solamente pasar en energía de generación a transmisión es otra ley. O sea, por más que la ley de concesiones eléctricas rige para los tres, generación, transmisión y distribución, hay unas cláusulas específicas que Ujú. solamente aplican a la transmisión, Ujú. otras solamente para transmisión. Entonces, si tú le planteas a un postor, oye, te voy a llevar a que concurses por el grupo uno o el grupo 4, Ujú. tienes que conocerte muy bien todos los Claro. artículos Ujú. asociados a la ley de transmisión. Claro. Oye, es una pregunta muy técnica. Oye, Ujú. ¿por qué? Dime así, en una ronda abierta y tienes que responder así. Ujú. Dime en qué artículo de la ley dice que el ingreso es garantizado. Ujú. Claro. Bueno, ya. Entonces, Claro. tienes que tenerla así, Ujú. fresca. O, ¿por qué no te sacas cuenta del 12%? Ujú. El artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas del 2003 dice que la tasa de descuento es 12%. Claro. ¿Y por qué 12%? Porque se asume de que en aquel momento, después de haber vivido en la época de Alan, entramos en el 2003 en un contexto de que mucha volatilidad y se asume de que esa tasa de descuento en aquel momento era la más riesgosa, Ujú. el contexto más riesgoso. ¿Y por qué no la actualiza?
Es otra discusión. Claro. Sí, que siempre se comenta. Sí, claro. Eh, Claro, y eso es porque la especialización técnica, acá viene la parte un poco de qué importante es, o sea, tener muy claro la parte técnica, pero también hay que tener mucho el tema político ejecutivo. claro. Ujú, Entonces, quieras o no, hay un poco de los dos y ujú. entonces las dos habilidades se complementan. Ok, ok, André. Y entrando ya un poquito ya, esta pregunta es un poco general, pero igual como para ir entrando en nuestra En el materia. terreno. Ajá. Eh, cuando ves un contrato APP, cuando te ha tocado revisar un contrato APP, ya viendo el contrato, ¿sí? ¿Qué cláusulas consideras que son las más importantes? Posiblemente me digas como varias que he conversado todas, pero en todo caso, ¿cuáles son las que tú miras primeramente, o sea, Ajá, de un contrato? sí. Recuerda que mi especialidad es financiera. Ujú, Primero, o sea, trato de entender el proyecto, ¿no? O sea, la descripción del proyecto, alcance del proyecto, las características del proyecto, si es que voy a nombrar uno, ¿ya? ajá, sí, Eh, Hospital del Niño, ajá, ahorita Hospital del Niño de San Borja, ujú, donde solamente entendiendo el alcance del proyecto, entendiendo un poco las características del proyecto, te das cuenta del tipo de proyecto que es. ujú, ¿A qué me refiero? Si me dicen, por ejemplo, es la gestión, la operación y mantenimiento de la infraestructura. O sea, y de ahí estoy entendiendo de que no es un greenfield, es un brownfield. ujú, Entonces, solamente hacer eso, ese entendimiento de que es greenfield y brownfield, ya me está diciendo tres cosas. ujú, Uno, que no aplica el RERA IGB, ya, ujú, ¿no? Porque ujú, se supone que el RERA es un incentivo para recuperar el IGB de manera anticipada, pero, o constructiva. pero porque es un incentivo para el efecto constructivo. Entonces, ya me está diciendo qué cosas tengo que tener en consideración. Ujú, Pero, pero ya si me dice que es brownfield, eso ya no aplica. claro. Ujú, Perfecto. Segundo, operación y mantenimiento. Ya. Si estoy operando y manteniendo, o sea, va a haber una continuidad de parte de un operador actual, porque entiendo que existe un operador actual, y este nuevo adjudicatario, si yo estoy por el lado privado, está buscando una continuidad. ujú, Entonces, dices, claro, normalmente en este tipo de contratos, cuando hay una continuidad, heredas los activos del claro. antiguo Ujú, operador. Entonces, claro, entonces debería tener unos ingresos iniciales bajos, pero de alguna manera que cuando ya tienes los equipos que tú vas a ujú, colocar para puesta a punto, evidentemente, si estos activos son necesariamente, van a ser remunerados, pero no en la primera etapa. ujú, Entonces ya estoy pensando que hay un CAPEX, pero no aplica el RERA, y que al mismo tiempo es una continuidad que posiblemente, y ahí es donde dices, ok, este es un poco el tipo de proyecto. ujú. Ahora me voy a centrar en cuáles son los plazos, Ok. que siempre normalmente está ahí nomás, ¿ah? Ujú, La descripción, y que efectivamente, cuando tú vas leyendo, dices, por lo menos en las bases y en la versión final del contrato, sale plazo tramo número 0, recibes ingresos del servicio pasado por la continuidad. El tramo 1 es para que pongan la puesta a punto. Y el tramo 2 para la fase 2 es ya la operación, que son 15 años. Perfecto. Entonces ya de alguna manera, ya tengo como vamos a decirlo, mi mi visión primer borrador. general de por lo menos, o sea, las fases importantes Ujú, proyecto. del proyecto, un poco qué cosa puede ser remunerado y qué cosa no puede ser remunerado. Y también ya estoy pensando en qué tipo de riesgo tiene el proyecto. Ya. Ujú, Porque lo primero que miras es si es que existe o no existe riesgo de demanda. ujú, ¿Y esto por qué? Porque esto aplica para ver si es que es un activo financiero ujú, o activo intangible. ujú, Entonces, y ahí te pones a pensar, claro, ¿qué pasa si no va ningún niño a atenderse? ujú, ¿Existe algún tipo de remuneración? Sí. sí, Entonces, por ende, primero, ese riesgo de demanda no existe. Porque y eso me va induciendo que el activo no sería un activo, no sería un proyecto autosostenible, sino un cofinanciado. sí, sí. Por ende, sería un activo financiero, ¿no? Ujú, Entonces ya claro. me va acercando. Ujú, Solamente leyendo la parte inicial. ujú, Ya. Eh, Eso es lo, digamos, antecedentes, los componentes antecedentes. Y yo lo primero que ya estoy pensando en cómo lo remunera, régimen económico ujú, financiero, ¿no? ujú, Y ahí sí, pues entiendes los mecanismos, tanto las fórmulas de remuneración, ujú, los mecanismos de ya, ajuste
de ajuste. de ajuste, ¿no? De las mismas tarifas, eh, la vigencia de cada cuánto son los pagos. eh, claro, y ahí me doy cuenta rápidamente el mecanismo con el cual se va a remunerar, pero sobre todo que ahí te explican muy bien es qué es lo que va a gatillar que sí te paguen cuando hay ahí un pago fijo o cuando hay un pago variable. Y cuando hay un pago variable, tiene a veces componentes de nivel de servicio. Ujú, Te ya vas entendiendo un poco mejor, o sea, esa cláusula a veces te la detallan en la misma cláusula o lo ponen en un anexo, ujú, o sea, para vincular la parte variable. ujú, Entonces dices, ok, si yo por pues, por dar servicio de patología, eh, tú tienes que, por capacidad instalada, si no llegas al 45%, yo no te reconozco nada, pero a la atención adicional, te reconozco el 45 más es adicional. Entonces ya, pero eso ¿dónde lo veo? En anexo. ujú, Ahí te lo detallan a veces un poco claro, mejor y te dicen cuál es la cantidad mínima que esperan ser atendidos ujú, para que te reconozcan ese variable, pero además eh, el nivel del servicio esperado. Por lo tanto, ya, y también está en el régimen económico financiero, el total deductible o claro, la deducción las penalidades. que ocurriría Ujú, si es que no llegas a ese nivel de claro, servicio esperado, ¿no? ujú, Entonces, claro, por eso que para nosotros, por lo menos en la parte financiera, el régimen económico financiero es la parte clave, ¿no? claro, Inicial. ujú, Es donde tienes que meter un poquito más a detalle. Eh, Luego yo pasaría inmediatamente a garantías, ujú, no solamente por la garantía de cumplimiento, bueno, la impugnación es durante el proceso, así que eso ya lo doy por descontado. ok, Pero la garantía de cumplimiento, eh, y claro, si es que dentro de los requisitos de capital, como garantía, te lo exigen, ¿no? O sea, digamos, te dicen ujú, patrimonio mínimo de capital mínimo, tanto, ujú, o sea porcentualmente o en valor, ujú, porque depende del proyecto. ujú, A veces te dicen, no sé, pues mínimo 5 millones. O te lo ponen por tramos. Te dicen, de repente, en el primer tramo donde está la inversión más gruesa, que esté, no sé, mínimo 20 millones, pero a partir de tal periodo ya puedes liberar y puedes, que y 20, disminuyendo. Ajá, escalonadamente disminuyendo. ujú, Y es una manera como retribuyen, depende del ujú, inversionista, ¿no? ujú, Bajo reducción de capital. Eh, esa, ujú, esa para mí es clave. Y la siguiente, que siempre es algo que a todos los inversores les gusta entender y tener claro, ujú, es la de la terminación anticipada, caducidad. caducidad. Ok, claro, Sí, porque la verdad es que lo mides respecto al servicio de deuda. ujú, O sea, ¿qué pasaría si yo mañana me voy? ¿Cuál es el compromiso o sea, liquidando el negocio o el proyecto? ujú, ¿Cuánto me ¿cuánto me queda? retribuirían? Ujú, ¿Y cuánto vuelto al banco? Y si es que no me alcanza, yo tendré que poner. ujú, O con si cuánto alcanza para cubrir ujú, el servicio de deuda. Claro, es que hay varias, y en realidad, claro, como hay diferentes tipos de terminaciones, ujú, tanto que puede ser por el mismo concedente, puede ser por el mismo postor ujú, o el concesionario, por razones de corrupción, ujú, ¿no? Y siempre te ponen cuatro o cinco, ujú, ¿no? Pero normalmente esas tres son las tres claro, clásicas, o por un incumplimiento en cuanto a nivel de servicio también. ujú, De alguna manera, siempre se evalúa porque de alguna manera a- a- el inversor a veces tiene ciclos diferentes al del proyecto. Eso es ujú, importante. ¿Por qué? Porque si imaginemos, la concesión es por 15 años, pero de repente estos señores son un fondo de inversión y que buscan un operador X ujú, y que su ciclo de inversión son cada 7 años. ujú, Entonces ellos están dispuestos a hacer M&A. ujú, O sea, no se van a quedar los 15 años, ujú, sino la tienen clarísima. Yo al año 7 vendo mi participación ujú, y que venga otro y me compre. ujú, Depende por claro, eso el tipo de perfil del ujú, privado ujú, y por eso a veces, por más que conocen el sector, están metidos en otros proyectos a nivel internacional lo hacen así. Y por ejemplo, no sé, pues, te pongo otro caso, ¿no? Para línea de transmisión. ujú, Eh, Esta es una empresa global que, que ha comprado otros más grandes, es una bestia, es un gigante, pero dice, yo no pongo ni un sol. O sea, pero yo, no, yo voy a entrar en ese
lo va a ganar, Ujú, pero no voy a invertir ni un solo. ¿Cómo así? Pero, ujú, ¿cómo vas a entrar? O sea, yo entro y pongo mi operación, pongo mi equipo, o pongo el SPV, todo lo que quieras, pero el equity le pone otro, ujú. le pone un fondo. Ah, ok, ok. O sea, el fondo pone la plata y yo pongo mis credenciales y mi expertise en operar esta línea de transmisión. Ajá, Entonces, el riesgo puro, perdón, el riesgo económico es del fondo. ujú, Yo con ellos me pago una alianza, un joint venture, y yo opero el proyecto y de ahí, cuando se vaya, seguirá con su retribución, ¿no? ya, Pero, pero claro, ellos no ponen plata. ujú. Y es como entran en todo el mundo. Pero ¿y cómo funciona ahí ese tipo de transferencia, préstamo? ¿O cómo es ¿No? como un backup? Ustedes tienen un plumoncito. ¿No? Acá sí no. ¿Tienen? No. A ver, No. ya, genial. O sea, por ejemplo, vamos a decir operador Ujú, con hace un joint venture y este joint venture se presentan al concurso, ¿no? Ganan el bid, ganan la oportunidad ujú. y cuando le contrato te piden, oye, dame 20 20 millones, millones de 20, capital. 20 millones de equity, lo pone el fondo. Ujú, El fondo pone la plata. Pero cuando comienza a operar, y claro, y esos 20 millones de repente son para CAPEX. O de repente le pone un poquito más, ¿no? ujú, Es el requisito mínimo. ujú, De repente, pues, el requisito de CAPEX, o sea, 100 millones. ujú, Entonces, yo operador no voy a poner un sol. Entonces, el fondo, o sea, ponen los 120. ujú, Ah, y eso que ni siquiera estoy diciendo los IDC, ¿no? Que son los intereses durante la construcción y ujú, comisiones, ¿no? De que sean, pues, de los 100 millones, pues, que sean 5, 125. El 125 lo pone el fondo. De cuando constituyes el SPV, tienes, bueno, no, tú sabes, ¿no? Acá tienes el off-taker, ¿no? Pero acá el que pone la plata es el fondo. ujú, Entonces, ellos solamente cuando entran al SPV, su participación va a ser menor posiblemente, ¿no? ajá, Pero ¿bajo qué concepto dices, oye, cuánto de participación le doy a este? ujú, Es la pregunta, ¿no? ujú, Valorizas el SPV. Es un NPV, es un valor presente neto de los flujos claro, futuros. Y voy a decir cualquier cosa, ¿no? Imaginemos que vale 300 millones. ujú, Y ponen 125. Entonces, ya, de los 300, 125, su participación será el equivalente a los 125 entre 300, y la ujú, diferencia es lo que le corresponde al operador. ujú, Claro, entonces, ellos responden por toda la operación. O sea, ellos limitan bien el alcance de lo que hacen, ¿no? Porque ellos dicen, oye, ya yo voy a operar y yo soy el front, pues de cualquier penalidad, ujú, falla, nivel de servicio, yo doy la cara. Pero si es un tema de plata, tú pon. ujú. Ese es el esquema Y de ahí, o sea, ahí genera una rentabilidad, pues, el operador. O sea, ¿cuál es el riesgo que está asumiendo el operador acá? dar la cara. Claro, o sea, es su riesgo reputacional, ¿no? Ok, ok. Y operativo, ¿no? Porque Claro. él tiene o sea, él sí pone, es como es casi un pass-through de que Ujú, tú pones a tu personal y te van a remunerar por el personal, casi, ujú, casi. Es como que el personal está pagado, ¿no? ujú, ¿Dónde está la rentabilidad? De repente, en que cuando se vayan le paguen no sé, pues de repente va a ser un 60%, ¿no? ujú. Ok, ok. Del valor o sea, ellos lo que están esperando es que se termine el contrato o que alguien venga y lo compre Ujú. y que le dé continuidad y le paguen su participación. Y ya se va. Y se va. Ah, ok, ok.
No, interesante. Así gana él. Y él, ¿cómo gana? De los 125 le van a caer dividendos. Claro, vamos a hacer Y el día que se le vaya, le paga los y 125. se va. Ah, interesante. No conocía esa figura. Son estructuras no regularmente pensadas en Perú. Claro, O claro. sea, acá lo tradicional, miramos, Ujú, es negocio constructivo, negocio operativo, ujú, y que a veces, si hay suerte, tienes a uno que hace los dos. ujú, O tienes a un joint venture de uno que construye y uno que pero, opera. ujú, ok, ok, Pero este es un poco más financiero, ujú, pero necesitas un bravo que sepa operar. claro, claro. Si no Porque si tienes, no, el fondo no se va a arriesgar, pues. no se arriesga. Claro. Claro. Ujú, Exactamente. Ahí viene el tema, ¿no? O sea, yo solamente apuesto por estos jugadores que sí operar claro, y es demostrada trayectoria. claro. Entonces, ¿por qué hacía esta reflexión? Ujú, Por el tema de garantías, ujú, ¿no? Vinculadas al tema del al contrato, ¿no? ujú. Eh, Y la de caducidad también, ¿no? y caducidad, porque a veces el vínculo que existe entre el fondo y el operador es simplemente un tema de estrategia financiera. Ujú, Y que, oye, yo sé que yo me voy a quedar, pero, por más que la concesión sea 30 años, yo me voy al año 15, así me ujú, pidas, me arreglo, me ujú, interesa. Yo ujú, tengo que pagarle a mis inversionistas que han puesto la plata. ujú, Y yo me tengo que ir al año 15, liquido y busco otro inversor, a otro ujú, fondo. ujú, Y repetemos eso. ujú, Y es habitual, ¿no? O sea, ujú, eso es, en el mundo es normal. ujú, Ahora, algo que también es normal en el mundo y es algo que sí es parte de la cláusula de remuneración, que nosotros acá estamos acostumbrados a los mecanismos RPI, RPMO, y pero, PPD. pero en el mundo Ujú, el pago disponible es el estándar, claro. Ujú, porque, y yo puedo hacerle un poco de paréntesis en cuanto a la historia, ujú. el RPI es una creación de Sergio Bravo. Sí, claro, de acá viene. Claro, es un invento que se le ocurrió Ujú, a él, ¿no? ujú, Pero era porque en ese momento el ujú. contexto de Perú era, no Fue tengo diferente. inversiones, Ujú, nadie quiere venir, ujú, no hay ninguna constructora en el primer nivel, la única forma es atraerlos para separar los dos negocios, ujú, pero al mismo tiempo era un riesgo. ujú, ¿Cuál? Generar elefantes blancos ujú. o que no estén alineados los intereses entre el Claro. constructor y el operador. Ejemplo clásico, en los hospitales. Ujú. Construían salas dentro de la camilla, Ok, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, dices, oye, pero esto cómo no lo pueden haber conversado Ujú, a ese nivel ya, ¿no? claro. Pero es porque no hay un alineamiento, tanto que el que construye no necesariamente conoce bien Ujú, que no hay del operador. ujú, Y ahí viene el alineamiento de cómo el PPD ujú. hace esto, ¿no? Claro. De alguna manera, Alinear incentivos. alinear incentivos de qué es lo que necesitan ambos, Ujú. pero claro, lo que evidentemente a cualquier financiero le encanta es el negocio constructivo del RPI. Porque obviamente es, avanzo mi hora, me Y ahí pagan, va a pagar. me pagan, me Ujú, pagan, me pagan. Entonces, claro, yo construyo y me voy, pero claro, no tengo esa responsabilidad extendida de qué pasa después. claro. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Que es parte del régimen económico financiero, que, que en su momento funcionó, pero hay que irse adaptando con lo que Ujú, pasa en el mundo. claro, claro. Y Ujú, claro, yo creo que después de la de guía, donde sí creo que ahora ha apuntado más, que más proyectos ujú, vayan por BPD, tiene más sentido, porque finalmente lo que busca el propósito ujú, de Project Finance es mejorar la calidad de vida de las personas ujú. con servicios públicos de De calidad. calidad. Ujú, Entonces, si es que el, el RPI no va tanto en ese sentido, de alguna manera ya no debería existir. ujú, En cambio, el PPD va, o sea, es ujú. alineado. Ahora, otra cosa que existe también en algunos proyectos, depende de la complejidad, lo aplican, es los híbridos, Claro, sí. ¿no? Como Que por ejemplo el anillo vial, que es uno. a nivel vial, por ejemplo, ¿no? Ujú. El mismo ferrocarril Botánico Y que Ferrovial también creo que sí. Sí, era un monstruo porque sí. tenía todo. Creo que tiene como cuatro mecanismos de Sí, pago en un momento, sí. ¿no? No sé si No, creo así. sí, inclusive tenía RPI, RPMO, RPD, Sí. Ah, tenía RP. el riesgo geológico Ujú, y uno más. ok, Uno más que ahorita no se me no, el de CAPEX, porque como estos proyectos se promovió en el 2013-14, había que indexarlo para actualizarlo el día de hoy. claro. Entonces, claro, hay una remuneración también de alguna manera Ujú, implícita en el claro. contrato de inclusión, ¿no? Ujú, Pero claro, es monstruos
normalmente que tú encuentras, pues tienen mucha complejidad técnica Ujú, o geológica o geográfica. ujú, Porque no es lo mismo hacer una eólica en la costa ujú, que hacer de la sierra a una complejidad de aire diferente. sí, Igual una fotovoltaica. ujú, Entonces creo que se tiene que evaluar muy bien qué incentivos o mecanismos de pago se establecen de acuerdo a la brecha, ¿no? Pero si vamos viendo caso a caso, evidentemente cada vez existen más proyectos con cofinanciamiento. ujú, Queramos o no, lo que no nos gusta, obviamente el presupuesto público, pero yo sí, los que me gustan a mí son los los datos sostenibles, sostenibles. ujú. Que es el Project Finance en sí, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Ujú, Porque carreteras, ¿no? ujú, Que es un poco también más visible, ujú, ¿no? Donde sí hay especialistas de estudio de demanda, claro. las tarifas tú ya sabes cuáles tarifas, porque son 16 concesiones de carreteras, Ujú, no hay más, y son, digamos, cuando tú agregues una más, ya sabes la esa referencia es de factura. mercado, ¿no? Ujú, O sea, la tarifa de mercado es tal, ujú, no te puedes ir tan arriba ni tan abajo, ¿no? claro. A menos que el tráfico no sea suficiente. Ujú, Pero normalmente yo creo que con la facilidad de crédito que existe ujú, para los usuarios, las familias hoy en día tienen dos, tres carros, ¿no? O ujú, sea, el tráfico cada vez es más claro. agresivo, más bien lo que falta son las vías. Ujú, Entonces, para estimar esa demanda, de una manera así, se gasta. ujú, Entonces, yo creo que la misma necesidad regresando nuevamente al contrato, ujú, eh, de profundizar, entender las cláusulas más importantes, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el proyecto como tal, ujú, porque a veces no llegamos a entenderlo. ujú, O sea, porque, claro, tienes tantas variables que hay que o sea, trasladarlas en o sea, pues una buena presentación, un buen modelo, un buen informe, ujú, eh, que sea de alguna manera socializable a todos los actores. Y, claro, haber actores que son más técnicos ujú, y otros que simplemente quieren el número y ya está. ujú, Eh, entonces, mi reflexión va por el lado de, yo miraría desde el proyecto, eh, bueno, régimen económico financiero, garantías, sí, términos de caducidad, sí, la parte contable, que es ujú, digamos, la remuneración. Creo que son las que yo ok, ahorita ok. pienso rápido, más rápido. Ok, ok, André, y entrando ya al marco normativo de Perú, ha habido un cambio el último año, pero sobre el tema de la evaluación económica financiera de los proyectos APP, ¿consideras que el marco normativo es lo suficientemente robusto o hay oportunidades de mejora? Cuando me refiero al marco normativo, no solamente la ley APP, sino también, por ejemplo, los lineamientos que puedan existir, que, por ejemplo, una necesidad de mejora justamente de su actualización, porque son desde el 2016 que no se han actualizado, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ves el marco normativo APP para estos temas económicos financieros? Mira, buena pregunta porque aprovechando mi experiencia que estuve en la guía, ¿no? Claro, ajá. Entonces, voy a recordar solamente algunas cositas de ese momento y de ahí te voy a contar lo que Ujú, hoy en día yo creo que debería pasar. Mira, algo por lo cual yo destaqué en esa guía y de alguna manera dije, oye, acá falta bastantes cosas porque ujú, de alguna manera era los lineamientos ujú, antiguos, ujú. lo que con la cuota se ve, pues la hojita así medio borrada. Claro. Escaneable, escaneable. Porque ahí tienes lo de bueno, formulación, Situación. situación y transacción, Ujú, tasa de descuento, ujú. eh, Entonces, de en 2012, creo, de sí. inversión. Sí, pero- Y ese no es público, ese Es un interno de Perú. interno oye, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Me lo pasaron, ¿no? Pero, oye, ¿pero dónde está? No, no No, no está. sé, no sé cuál. Exacto. Y después, creo que hay uno más uno de flujo de caja, pero Está en formulación. Está como un anexo de la formulación, el de exacto, flujo de caja. ya, Sí. perfecto. Y ya, entonces yo decía, pero yo veo que la mirada es muy del Estado, Ujú, para el Estado, ujú, y, y a veces, y claro, yo cuando recién lo recibí, ujú, dije, bueno, es una mirada, está bien. Y conforme vi ya los proyectos en cada una de sus etapas ujú, con los lineamientos, me da cuenta de que los especialistas que se buscaban generalmente son ex inversión. claro. Que está bien, ¿no? Es un Ujú, tema de recursos, es un tema de eficiencia y obviamente pues la UIT te ponen un presupuesto de 10 UITs y ya está. claro. Y ahí es donde
dije, a ver, ¿qué está pasando? Ujú, La forma como están operando es para efectos de cumplir la evaluación, está bien, pero de alguna manera no están viendo lo que mira el privado claro, ujú, y no están entendiendo realmente qué es lo que mueve la aguja, porque esa simplificación que hacían de la formulación, y claro, tú puedes poner el margen de variabilidad hasta el 30%. claro, De alguna manera, dices, ya, de repente en CAPEX no puedes hacer mucho. ujú, Depende en OPEX tampoco, porque es un poco la referencia actual, ¿no? ujú, Ya se profundizará en una etapa más adelante, ¿no? ujú, Una etapa posterior. Pero hay cosas como cuentas contables, en la parte fiscal, ujú, que le hacemos mal. ujú. O sea, te soy honestísimo, No se menciona nada en los lineamientos. nada. Ujú, ujú, O sea, y es porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Acá hay temas fiscales que son duros y bien estrictos, ujú, donde está realmente o sea, a veces una TIR sin ese análisis, sin esa modelación, ujú, te puede decir 12%. ujú, Pero si tú le agregas esa modelación, te puede llevar a un 0 o un 20. ujú, Y es porque eh, los impactos en el flujo de caja sí son graves. claro, ujú, Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay unas modelaciones técnicamente que a mí me gustan hacer porque te da el entendimiento más preciso, pero realmente, mira, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que se espera en una modelación privada? ujú, Finalmente el output es la TIR financiera, ujú. no la TIR de, de flujo de caja Del proyecto, financiero. el flujo que viene. Ujú, Claro, después de esa ocurren varias cosas más. Y eso es lo que a veces mirarlo solamente hasta al flujo de caja financiero limita mucho realmente la rentabilidad tal como ujú, tal. Ese es uno. Dos, tienes varias cositas que generalmente no se hacen. Por ejemplo, la primera es los activos diferidos, que es la diferencia intertemporal entre la depreciación tributaria y, y contable, ¿no? Esa diferencia temporal está conectada con el arrastre de pérdidas, ujú, que es tipo A o tipo B. ujú, Y eso te golpea, al principio, te puede golpear muy fuerte o te puede beneficiar mucho. ujú, Entonces, a valor presente eso te puede dar 4 o 5 puntos de tiro. claro, Entonces, esa es una, ujú, para comenzar. ujú, Dos, depende de dónde lo estructuras. Porque si tú si, por ejemplo, si yo soy un postor que está en Nueva York, ah, ok. o sea, Ujú, estoy en México, ujú, pero yo financio en Nueva York, hay un withholding tax. ujú, claro, claro. Entonces, al triangular, de alguna manera, sí también te va quitando rentabilidad. Ujú, Pero claro, igual lo tienes como escudo fiscal, pero hay que hacer el número. ujú, Ese es por la parte de aseguración de withholding. Luego, los intereses capitalizables, que ujú, son en España dicen los intercalarios, ujú, pero acá nosotros le llamamos los intereses durante la construcción y comisiones, no siempre lo capitalizan bien. ok, ujú, ¿Ya? Otra es, claro, cuando decíamos los gastos de pérdidas, luego tienes, claro, si la deuda, acá, claro, normalmente hacen la deuda fácil, vamos a decirlo así, ¿no? ok, Seríamos, vamos a decirlo mini perm, ujú, pero no lo hacen bien a veces. Porque a veces cuando me toca revisar, me he dicho, pero ¿qué le han hecho así? Que es, que es el CAPEX acumulado. O ujú, sea, tú sabes que hay dos comisiones cuando tú financias CAPEX. Hay el upfront fee ujú, y el commitment fee. ujú, El upfront fee es, por el yo por derecho de estructurar, te cobra una comisión ujú, X. Pero el commitment es el derecho que tú tienes de disponer el dinero. ujú, Imaginemos que tú tienes un CAPEX de 300 millones, pero no necesitas 300 millones el primer año, de repente necesitas ujú, 50. claro, Entonces te cobro un porcentaje, una comisión por los por 50, supuesto. Ujú, 50 desembolsados. ujú, Pero ya el otro año que tienes 50 más otros 50, no te cobran 100, te cobran por los 50 ujú, adicionales. claro, ujú, Entonces, claro, hasta que llegas a los 300 el último año, ya tienes la obra construida. ujú. Entonces, eso tiene un tratamiento diferente. Yo he visto simplificaciones muy groseras, Ok, ¿ya? De alguna manera, sí, como que, oye, dices, oye, esto lo tomas muy a la ligera, ¿no? ujú, Eh, luego,
el modelamiento del IGB. A veces Claro. no lo hacen. Ujú, Y por eso, o sea, yo sé que nuevamente es dinero que pasa, pero sí movimiento de caja, ujú, ¿no? Después, el dimensionamiento de la deuda lo hacen, pues, y están en el aire porque no tienen de repente referentes del mercado del ratio de cobertura de servicios de deuda, como claro. decía, ¿no? Ujú. Y te dicen, ya, un dólar por un ¿por qué? Ah, pues, Porque proyecto comparable. no, pero no, está bien que sea comparable. A veces no te dicen la razón. Ay, peor. Normalmente entonces es un estudio de repente compañías Ajá, o proyectos que estén en las mismas características o condiciones. ajá, Y depende, han hecho un sondeo de mercado, ya. claro. Ujú, Eso es lo correcto. ujú, Pero a veces te dicen, no, porque es 1.3. Oye, pero el sustento, ujú, claro. eso me preocupa, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, claro. Y después de eso, dices, oye, ¿cómo se distribuyen los dividendos? Porque como no hay esa necesidad ujú. de mirar hasta ahí, no lo haces, La ¿no? vida hasta el financiero nomás. Claro. Ok. Entonces, claro, yo soy financiero y además eso lo transmitir. Ujú, Pero al mismo tiempo es, oye, y los dividendos, o sea, asumes de que el SPV no distribuye dividendos, ujú, aunque no es cierto. ujú, Justamente por algo, el que construye o el que opera, claro. invierte, espera una distribución. Ujú, Entonces, sí o sí te va a bajar la utilidad neta y la caja, o los flujos como tal, ¿no? ujú, Por eso que tienes que separar flujo económico, flujo financiero y flujo de acciones. ujú. Entonces, esa sería para mí una gran oportunidad de De mejora mejor. Ujú, en términos de ver realmente qué es lo que con lo cual se va a topar el privado. ujú, Porque tú me puedes decir, oye, para mí la tiene 12% ujú, y por eso doy este mecanismo de cofinanciamiento, ujú, pero sobre una base diferente, con la cual yo termino en otra línea y probablemente para mí el cofinanciamiento debería ser mayor. ujú, Entonces, por eso que siempre a veces tú ves unas factores de competencia ujú, por encima de lo que o por abajo, ujú. y dices, "Oye, ¿por qué no? Claro, porque estamos en líneas diferentes. Claro. Yo estoy hablando acá, él está hablando en una línea arriba. Ujú, claro. Y ese es realmente el Ujú, punto crítico, ¿no? ajá, Y sería una oportunidad de mejora ujú, que existiera no solamente esa metodología, o esos lineamientos aplicados para el usuario de proinversión o el usuario del MEF, ujú. que analice el modelo. Pero Sí, concesionarios también. Para los privados. exactamente. Ujú, Porque, por ejemplo, algo que de alguna manera siempre se promueve, por ejemplo, con el ASBS, ujú, no, con el SMF, ¿no? Es que existen lineamientos para valorizar empresas. ujú, Porque a veces te piden, oye, valorízame tal negocio porque estoy evaluando su posibilidad de una estrategia, no sé, pues, ujú, un carve out o una división, una decisión. Ya, perfecto. Haces una independiente para el SBS o una para el privado. Pero dices, oye, ya, yo cuando pongo mi PPT, ujú, explico el procedimiento, ¿no? He hecho esta metodología, hay estas metodologías y esta metodología yo he elegido esta por tal razón ujú, y luego he aplicado tal. Perfecto. Yo lo propongo porque es o sea, una forma transparente de explicarlo, ujú, pero debería ser un lineamiento de parte del regulador. ujú, Es decir, yo sugiero sectorialmente, de repente lo que mejor aplica en nuestra experiencia, ujú, en base a tantos casos, que la metodología aplicable es el flujo de caja descontado. ujú, claro. Ya, Ujú, perfecto. ¿Por qué? Tal motivo. ujú, Eso, de alguna manera, el mercado le da visibilidad de decir, ujú, no me complico, no hago cosas raras, ujú, sino sigo lo que me están diciendo. ujú. Claro. Porque en el caso de preinversión o pre-finance, esos lineamientos, claro, tienen para oportunidad de mejora, te da un poquito de visibilidad, Ujú, pero al mismo tiempo es un lineamiento en general, pero falta un poco cómo se ajusta eso sectorialmente. claro. Justo te me has adelantado porque justamente la siguiente pregunta es si considera que evaluación de equilibrio económico financiero tiene que estar diferenciado por sector. Y tú lo comentaste también al principio, por ejemplo, en los tipos de brownfield, greenfield, en los tipos si son activos intangibles, activos financieros, o sea, si te hay pliego de demanda. Entiendo que vas a decir que sí, ¿no? Que sí debería haber una diferenciación, por ejemplo, tal vez cuando se estima la tasa de descuento, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, yo creo que debería haber mayor transparencia, Ok. Ujú, ¿no? Porque yo creo que es un tema institucional. ujú, Si tú generas transparencia, no es que vas a generar mala competencia, porque finalmente yo creo que es válido que cuando tú no transmites toda la información,
le das esa responsabilidad al privado, pero Ujú, oye, yo tengo mi expertise, traslado eso. Pero de alguna manera, si existiera un poquito más de información a nivel metodológico, yo ujú, creo que los números serían más cercanos y habría un poquito más de entendimiento entre lo que espera el privado y lo ujú, que espera el público. Porque, ujú, claro, porque si yo me imagino, ¿no? Me he pedido un presupuesto de X monto ujú, y viene el privado y me dice, no, yo voy por debajo. Inmediatamente que el privado, el público puede pensar, oye, no, está haciendo una oferta temeraria. claro, claro, Porque, pero depende, no es temeraria, sino ujú, porque es lo que los números le dan, ¿no? ujú, Pero si yo los dos tuviéramos un mismo marco de entendimiento, ujú, posiblemente al momento de estar haciendo los cálculos, ujú. oye, Más o menos coincidirían. claro, Claro, estaría de alguna manera ujú, muy cercano, pero al mismo tiempo es porque eh, no estoy metiendo la pólvora, ujú, sino que a veces esa parte técnica no todos la conocen. ujú, O sea, por ejemplo, esta parte fiscal, ujú, si imaginemos que si existiera un lineamiento, ujú, o por ejemplo, cómo meter el RERA ujú, en el modelo. claro, ujú, A la gente se rompe la cabeza. ujú. Sí, porque no hay nada, pues, ¿no? Exacto, solamente existe eh, los principios Ujú, y los requisitos. ujú, Pero tú tienes un manual de, ya, si tú aplicas RERA ujú, o sin RERA, ujú, mételo en el modelo. claro, O por ejemplo, mira, ya no solamente en Project Finance, sino ujú, me meto a Oxy. claro, ujú, Oye, si yo tengo mi estado financiero, ¿cómo el Oxy aplica de tanto invertido, cuánto son el efecto fiscal ahorrado ujú, y cómo esto me beneficia? ujú, No te estoy pidiendo plantillas, sino ujú, parámetros y lineamientos que te ayuden de una manera fácil y entendible. ujú, Cualquiera puede agarrar y decir, entiendo, lo meto en mi modelo. ujú, claro, Eso, yo creo que esa sería una forma transparente que no lo hace en todo el mundo. Hay ujú, países que no, ujú, no lo proveen. ujú, También es otra cosa buena y mala, ¿no? O ujú, sea, si tuviera una referencia de decir, pucha, no, lo hacen en Brasil, ujú, o sea, no, en Brasil no lo hacen, ¿no? Es ujú, bien claro, reservado. Es más, ujú, hay cosas que hay que aprender de lo bueno y lo malo también, ¿no? ujú, Perdóname que ahí sí me voy un poquito del guión, ajá, pero lo quiero asociar con lo sectorial. Es que, por ejemplo, cuando tú participas en un proceso de preinversión, no tienes, en unos casos, ujú, una relación vinculante ok, en etapas iniciales. ujú, Por ejemplo, ¿no? Cuando estás en etapa de tú eres un postor o ujú, consultor también y quieres presentarte, de alguna manera manifiestas interés, ujú, pero no es vinculante contractualmente. ok, Hasta que estás en el concurso, compites y ahí ganas, y ahí recién ya comienzas a ser vinculante de que tipo contratos. ok, ujú. En Brasil no. Desde etapas iniciales. Desde que tú cotizas ya estaría vinculante. Ah, ok, ok, Ahí te ok, jodiste. O sea, y claro, tú dices, tengo interés, ya te fregaste. ok, Te pueden mandar el gobierno. ok, ok, Entonces, claro. ¿Por qué pasa esto? ujú, Porque ha habido pues muchos jugadores inventados. ujú, O sea, imaginemos un KPMG 2 que se crea, ujú, pero no tienes o sea, tú de ahí lo buscas como empresa, no sí, sí, existe, sí, ajá, y son consultores que de alguna manera se han unido, ujú, han participado con su experiencia, pero tú los buscas y no tienen una ujú, opción fiscal. claro, Entonces, frente a eso, el gobierno dijo, bueno, no, ujú, acá nadie más me va a engañar, ujú, y se puso rígido. ujú, Cosa que en Colombia es más como Perú, ujú, no es vinculante, porque de alguna manera no hay tantos jugadores ujú, en la cancha, ¿no? claro, Eh, y ahora llevando nuevamente al tema sectorial, ¿y por qué hago esa colección de los players? Es porque muchas veces eh, a nivel de asesores, la percepción de trabajar con el Estado como consultor es algunos han perdido un poco ujú, la credibilidad, ujú, ¿no? Y lo malo es que asocian al gobierno como Estado ujú, con prevención. ujú, Y yo discrepo, porque el MEF, ujú, Proinversión, ujú, y te diría, y para contar, ujú, eh, tienen otro tipo de organización, otro tipo de profesionales, que son más técnicos, ujú, y que evidentemente sí de alguna manera tienen un poquito más de juicio ujú, al momento de emprender cosas. ujú,
que no ocurre tanto en gobiernos regionales, Claro, claro. Ujú. y que por esa falta de compromiso o palabra se ganan pues, mala reputación. Entonces, muchos privados dicen, no, yo no me meto porque Claro. el público es Ujú, otro rollo. ujú. Y ahí es donde yo digo, no necesariamente, ¿no? O Ujú. sea, sí Claro. tienes que saber, en algunos casos, Ujú, o sea, un MINEM no, pues no. ujú, O sea, pero si de repente tú me dices un GRA, ujú, Gobierno Regional de Arequipa, está todavía en un buen tier, pero no todavía no te diría que es lo mejor. ujú. Pero si ya me voy a un Puno, y ahí sí te digo que Claro. no. Ahí, Claro, ahí sí no me la juego, ¿no? claro. Porque ahí hay mucha más informalidad, ¿no? Ujú, Entonces, eh, eh, cuando queremos llevarlo a un plano sectorial, ujú, lamentablemente hay que ajustar las tuercas ujú, en que si no solamente es el sector, ujú, sino dónde está ubicado. ujú. Porque territorialmente la condición, por más que yo diga, eso está bajo el paraguas del gobierno nacional o gobierno central, Ujú. la influencia del gobierno regional es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente siempre el riesgo más importante es la liberación de predios. Claro, sí. Y si es que Sí. no tienes un buen relacionamiento, una Ujú, buena influencia o interés, por más que es iniciativa estatal, tiene que el gobierno regional tener, digamos, la influencia y haber empujado de alguna ujú, manera para que los tiempos que pone, una cosa es el tiempo del proyecto, ujú, el tiempo optimizado, ujú, y normalmente te dicen el tiempo optimizado, por ser optimista para adjudicar, ujú. pero al mismo tiempo Claro, se ha hecho la tarea primero de haber hecho la liberación de predios con el gobierno local, estamos en eso. claro, sí, pues ese es el problema. ¿Por qué te Es- cuento este insight? ajá, Porque cuando llevamos al plano de ujú, por qué los lineamientos tienen que ser ujú, sectorialmente, sí, cada uno tiene sus propios riesgos ujú, acotados a sus propias características y la propia regulación asociada. ujú, Si tú me dices, no, vamos a hacer un lineamiento específicamente para energía, generación. ujú, Perfecto. Cuando lleguemos al proyecto y vamos a evaluar, lo vamos a hacer de escritorio. Pero si me toca decir, oye, ¿cómo es el proyecto en Piura? ujú, De repente, si no hay niño, niña, bacán, ¿no? ujú, Pero si me pones o sea, que pones las lluvias ujú. y de repente se convierte en un deal breaker. Claro. Ujú, Eso es un poco mi análisis de ujú, acuerdo a lo que debería existir a nivel de escritorio, claro, pero deberíamos ir un poquito más allá, ujú. donde, y yo creo que es un desafío también interno al gobierno, en cómo capacitar al gobierno Funcionarios. local Ujú. para que entienda que es una PP. Claro, sí. Porque siempre es que es obra pública. Ujú. Sí, no, sí, es una tarea pues, gigantesca ahora. Y entrando también ahora al tema de modificaciones contractuales y adendas, Sí. Ajá. Para eh, equilibrio. para el tema del equilibrio, la ley menciona de que se pueden establecer cláusulas de restablecimiento de equilibrio, pero solo por cambios en leyes aplicables. Sí. Eh, Sí. y entrando ya a ese detalle, ¿consideras que esta cláusula de restablecimiento, ya que solamente se da por cambios en leyes aplicables, genera a los concesionarios o financistas un nivel de predictibilidad para manejar posibles eventos o escenarios que se presenten a largo plazo durante la concesión? ¿O tal vez hay ahí una oportunidad de mejora O sea, en este tema? lo que yo he entendido y he escuchado Ujú, es que, claro, es muy específico que ujú, una ley cambie, porque hay muchos factores que influyen en el claro. cambio de ley. Ujú, Puede ser que la entidad concedente tenga todas las iniciativas técnicas, ujú, pero a nivel político no llega. ujú, Y esa sensación de que no llega ujú, eh, se transmite en desconfianza, ¿no? ujú. O no ser tan específicos. eh, es uno, ¿no? Y la otra es que a veces, y acá hay un traslape entre la fuerza mayor. Claro. Sí. Acá hay Ajá, como un roce entre fuerza mayor. ujú, Porque cuando hablamos de fuerza mayor, y por ejemplo, tocó la pandemia, ¿no? ujú, El problema que pasó por todas las concesionarias viales, ¿cuál fue? No tuvieron tráfico durante 2 años. ujú, ¿Qué cosas hicieron? Reclamo del equilibrio. ujú, Eso pasaron todas. ujú, Pero, ¿cuáles eran los mecanismos aplicables que pedían para conexiones viales? Tarifa, ujú, inversión compartida, ampliación de plazo
Eh, conozco una más. Pero digamos que esos eran Sí. Ujú, los típicos escenarios. Que yo esos 2 años, hice un montón de modelos ujú, de concesiones viales, ujú, tanto operadores como inversores ujú, y los bancos, ujú, que decían, yo como me está pidiendo waiver ujú, para, para pedirle financiamiento, porque no le están dando los flujos, o el equity, la matriz, ujú, está inyectando capital para poder pagarme lo que me debe por los 2 años de desarrollo de tráfico. ujú, claro, Entonces, ya me rompió Covenant 2 años seguidos. ujú, Eh, de alguna manera, este impacto implicó, pues, o sea, por lo menos los 16 han sobrevivido, ujú, pero de los 16 yo he visto de 12, ujú, y que los 12 han estado en situaciones de... ujú, Han ido al MPC, han claro, reclamado, y por ahí porque rompió un contrato, ujú, claro, que de ahí le costó más caro al gobierno ajá, por haber hecho esa acción, pero de alguna manera es que también miremos ahora en el espejo, no solamente voy a irme a otro plano, ujú, al usuario. ujú, ujú, ¿Qué dice el usuario? No, que cómo van a subir la tarifa de los peajes, ta, 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 ta. Y ahí es donde yo digo, mira, ¿tú quieres mejor servicio o no? ujú, Entonces no estás entendiendo lo que te están dando, ¿no? ujú, ¿Tú quieres transitar por esta zona o estos tramos? ¿Tienes mejores vías? Mejor calidad o sea, no sé, yo cuando veo una concesión vial, no solamente veo el peaje como tal y la condición de la pista, sino los servicios asociados. ujú, O sea, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Quién es responsable? El tramo de la concesión vial va ujú, y te auxilia, te bloquea la pista y te atiende, ¿no? ujú, Ah, verdad, eso no lo sabía. ujú, Pues claro, está dentro del contrato de operación y mantenimiento ujú, o nivel de servicio de la concesión vial. Entonces, de alguna manera, eh, no solamente creo que el mensaje está en tratar de socializar a los que están dentro del Project Finance, ujú, sino también está un poco a la población ujú, para que de alguna manera sienta ese respaldo de eh, de que un reequilibrio económico financiero no es solamente la percepción de que se está ujú, robando, claro, hay corrupción, ujú, ¿no? Sino que hay que entender del lado privado, claro, porque el privado toma sus riesgos al ujú, venir acá a invertir y a creer de que, como hay cierta predictibilidad de tráfico, ujú, dices, ah, mira, me suena que si invierte en esta zona, ujú, vale la pena, ¿no? ujú, Pero claro, pandemia que no estaba contemplado por nadie, ujú, que tu caso fortuito, dices, ok, ya de alguna manera aguanté 2 años claro, y ahora, si yo tuviera cualquier emprendimiento, alguien tiene que poner plata. ujú, En este caso lo puso el privado, ujú, pero de alguna manera dices, y ahí en el futuro, como ya me este, desequilibraste un poco, ¿cómo reequilibrio? claro, ujú, Y ahí es donde dices, Estado, compénsame ajá, estas diferencias. ujú, Eh, yo creo que leyes aplicables, y claro, y ahora hay que entrar un poquito más de detalle. ¿Qué significa leyes aplicables, no? ujú, Porque para que haya una ley, o sea, es algo ministerial ujú, y donde posiblemente puede haber otros mecanismos que no solamente son leyes. ujú, Puede haber una ley de urgencia, ujú, un decreto claro, exacto, supremo, ujú, que de repente aplica más al contexto de la situación particular, claro, ¿no? ujú, No, porque como que de repente, ¿no? Si el mecanismo es, oye, vamos a compensar vía ampliación de plazo a este contrato para los contratos que han sido afectados por la pandemia ujú, y concesiones viales, ujú, ¿no? No dije promulgar una ley como claro, tal, ujú, sino nos llenamos de leyes y que algunas se traslapan unas con las otras, ¿no? ujú, Yo creo que hay otros instrumentos ujú, legales ujú, que pueden ser mejor implementados ujú, y después inclusive puede ser más rápido. ujú, Puede tener una capacidad de reacción mucho más rápida ujú, respecto a una ley, porque una ley claro, tiene que elevarla al Congreso. ujú, Y ahí posiblemente hasta explicar a 120 señores que están sentados ahí, claro, claro, es una burocracia innecesaria, ¿no?
¿Y tú consideras, André, que estas cláusulas de restablecimiento o de compensaciones que puede haber en un contrato, ya no tanto en el Perú, sino a veces una experiencia Ujú. internacional, qué tan importante es cuando el concesionario quiere levantar fondos en esa evaluación que se le hace pues de contrato, obtener el financiamiento por parte de los financistas? O sea, ¿qué tanto ojo le ponen los financistas a estas cláusulas de restablecimiento, de compensaciones que puede haber en un contrato? Sé que tal vez puede ser un poquito graciosa la No, no, pregunta, no, está bien, está bien. pero muy importantes, medianamente importantes, o tal vez no tanto. ¿Cómo lo ves tú? Em, lo primero que ven los bancos, yo Sí, ahora voy a poner el correo del banco, sí, ¿ya? ese es. Ajá, ya. Ahora voy a poner el correo del Ujú, banco. Porque tú dirás, que esa es la otra pregunta, es, oye, ¿cómo ellos determinan el DSCR, no? ujú, ujú. O sea, ¿cómo determinan ese ratio? Ese Sí. ese es el cálculo, ¿ya? Ay, pues genial, chévere. Yo me necesito una ciudad. Está bien. Buena práctica. Pues siendo que sabemos que el DSCR, Ujú. ¿cómo lo borro? Sí, Con la mala costumbre casi lo... Mira, es el CIFAX por el servicio de deuda. ujú, ¿Ya? ujú, Ya sabemos que el servicio de deuda es los intereses y la amortización del periodo, o sea, la ujú, cuota. ujú. Es decir, los cash flows, los flujos de caja disponibles por servicio de deuda entre la cuota Qué bueno. para ver si le puedo pagar. Ujú. Entonces, pero de ahí nace la siguiente fórmula. Que si yo calculo y le pusiera 1,20 a modo ejemplo, Ujú, ¿me ayudas con el cálculo? ujú. ¿Me ayudas con el cálculo, por favor? Yo creo que está en alrededor del 16%. 1,20 menos uno, ¿no? Sí. Ujú. Y eso dividido entre 1,20. Ajá, ¿Entiendes? sí. Ya. Ahora, haz lo mismo, pero a modo de ejemplo, igualito, pero le pones 1,3 y el otro 1,3. Ujú. Entonces, Wow. esa es la volatilidad, la Ujú, dispersión que está dispuesto a asumir el financiador ujú, de los flujos de caja. ujú, Es decir, si tú tienes un ratio 1,2, quiere decir que el banco está dispuesto a aceptar que la volatilidad del CIFAX, el flujo de caja, ujú, tenga más o menos 16% de volatilidad ujú. anual. Ya. Y va subiendo en un solo punto porcentual 23%. 23%, exacto. Entonces tú dices, ¿por qué esto es importante? Ujú, Porque tú tienes que negociar, ujú, tratar de buscar la mayor facilidad para poder cumplirlo. ujú, Entonces, claro, tú dices, oye, porque en un negocio como un eléctrico, que ujú. es predecible, Claro. Ujú, y de manera, pues, el sistema de cada ujú, ingreso garantizado, los CIFAT, los DSCR están alrededor siempre de 1,2, 1,3. ujú, ¿Por qué? Porque hay esa predictibilidad. Dices, no, no creo que no cambie más del 16 al 20%. ujú, Pero si ya nos metemos de repente a un ferrocarril que con Cabelica, donde sabemos qué va a pasar, ujú, este, le suben el DSCR. ujú, Entonces, de alguna manera, este ejercicio para determinar esa volatilidad lo hacen en función de qué tanto eh, no solamente primero lo hacen en términos nominales, ujú, ¿ya? Dicen, ok, ¿qué pasa si los flujos son nominales, sin indexación? ujú, Porque a veces la indexación te levanta un montón. ujú, Dices, ya, si sin indexación en términos nominales, ya tiene esta capacidad de pago. Pero ahora, no solamente miremos el pago, sino también la cola. ujú. ¿A qué me refiero con la cola? Y acá es donde yo diría que de las cláusulas que mira Sí, sí, sí. el financiador Ujú, es el plazo de remuneración versus, no lo pondría así, el CIFAX, yo tengo una remuneración
ha sido 10 años, y tú te vas a financiar, la deuda la tengo a 10 años. Voy a decir que esto, perdón mi gráfico no sé, pero es, Ujú, imagina que son un tipo bullet, ¿no? ujú, Que es deuda amortizable tipo bullet, ujú, y que claro, te dices, oye, y ahora yo tengo estos flujos y el último periodo tengo que pagar todo esto, y acá tengo una acumulación. Puede ser que de lo que tengo que pagar, pago un poquito nomás, ¿no? Los intereses son este poquito, y el último año tengo que pagar casi todo. ujú, Tengo que pagar intereses más el principal. ujú, Escucha, ¿qué hacemos? Hay dos opciones. Hay que ofrecerle un paquete al privado donde le pueda dar esa deuda y le doy la opción de que puedas hacer un refinanciamiento. Perdón, refinanciamiento. Vamos a ver refi ujú, nomás, ¿no? ah, Ya, refinanciamiento por la cola. ajá, ¿Por qué? Porque de repente tú tienes todavía 10 años más de concesión. ujú, Entonces, con esos flujos adicionales, me repagas ujú, esta parte del bullet que no vas a poder pagarme en ese momento. ok, Y lo que yo busco hacer con la información que me has dado, es estresarte el máximo por ciento. Te ujú, castigo el CIFAX a un 60%. O sea, de lo que tú ibas a recibir 100 soles, ujú, voy a poner que tú recibes 60 nomás. ujú, Y a ver cuánto aguantas de deuda. ujú, ok, Entonces, las variables que te van a poner en el term sheet financiero ujú, va a ir de la mano con, primero, el régimen económico financiero, ujú, las garantías, ujú, eh, y a veces en garantías, depende del contrato de concesión, te piden cuenta de servicios cuenta de reserva. de reserva, ujú, Sí. ujú, Entonces, que a veces nace de la interacción con el sondeo de mercado. ujú, ya, Entonces, este DSCR a veces nace a la interna con el sondeo, pero ya el banco ya sabe más o menos qué te ofrecería por este proyecto. claro, Y a veces ese banco con el cual tú convocaste en el sondeo es el mismo que va a financiar al postor. ujú, Entonces, no, ya me buscaron por esto y ya sé más o menos que me van a decir ese tipo de riesgo. Entonces, el, ujú, la percepción que yo puedo, o lo que yo percibo de que te puedo entregar ujú, como ratio es el, el DSCR, y te voy a dar las cuentas de reserva que yo te pediría, ujú, independientemente de que el contrato te lo pida, ujú, igual yo te voy a pedir adicional. adicionalmente, ujú, ok, Pues de repente el banco te dice, no, el contrato dice, déjame a 3 meses ujú, la cuota o el servicio de deuda de un periodo. El banco dice, no, déjame 2. ok, ujú, O sea, no siempre son idénticos. ujú, Algunas veces se alinean, a veces como que depende del riesgo, porque ya cuando tú lo castigas al 60%, ujú, ese flujo cae tremendamente. Entonces, ujú. estresas el modelo a un punto donde dices, no, Pero el banco generalmente te pide menos que el contrato, no te más. pide En más, algún ¿no? momento te pide más. Ok, Al contrario, es más conservador que más, el. bueno, bueno, Sí. ok, Eso es con nivel de cláusulas de lo que es el régimen económico y financiero. Y a nivel de otras cuentas de reserva, ujú, ya te las piden, por ejemplo, si es que ve presión en el CIFAX por CAPEX. ujú, Sobre todo, pero claro, CAPEX, yo prefiero no el CAPEX de inversión, sino nosotros le llamamos el REPEX, que es la reposición. ujú, Sí. Entonces, el REPEX es a veces son montos muy importante, importantes. claro, Entonces, tú tienes que ir provisionando esa cuenta ujú, o dotarla para que en un momento esté disponible. ujú, Y ahí viene el tema, porque tú dices, ok, ¿cuánto me perjudica a mí que tú provisiones esto? ujú, Porque de repente con ese dinero me lo puedes dar a mí como para claro, prepagarme el préstamo. ujú, O claro, si es que yo veo que tú necesitas sí o sí provisionar esto, te condiciono que no liberes dividendos. claro, ok, O sea, es clave. O sea, yo creo que la cuenta de régimen, la cláusula de régimen económico financiero y garantías ujú, son las que lo van con mira con doble clic, ujú. y ahí es donde se pone creativo, ¿no? Bueno, esta pregunta no está ahí, pero ya mencioné el tema de cuenta de reservas. ¿Cómo manejan ahí el tema de tener el capital inmóvil en esa cuenta de reserva? O sea, esa pequeña pérdida que puede haber por tenerlo inmóvil, ¿no?
No, es que eso tiene un beneficio financiero. Ese costo financiero Tiene un beneficio financiero, o sea, Ok, ok, tú le pones una tasa de ingresos financieros. ok, ok. O sea, a nivel de, o sea, los costos financieros que tienes por financiamiento Ujú, es una. Acuérdate que, ¿qué financiamientos existen? ok, Vamos también a explorar eso. A nivel de IGB, ujú, normalmente cuando tú, por ejemplo, financias CAPEX, tú, el IGB lo pones además, adicionalmente, pero no comprometes que lo ponga ni el equity ni la deuda, ujú. sino que es una línea revolvente Lo vende, ujú, para que cubra ese mismo financiamiento. Es la misma necesidad. Pero tú dices, oye, ¿qué otras necesidades existen? ujú, Normalmente los intereses los financia el equity, ujú. porque tú tienes siempre, acuérdate que hay equity first, pari passu o debt first, Ok, ¿no? Es que el accionista pone primero, pari passu que los dos ponen a la vez, el pari passu casi nunca ocurre. ok. Por más que es teoría, Ujú, en el mundo todos los libros que se come, todos dicen, hablan de que el dinero debería ser pari passu. ujú, No, en la cancha es que el accionista pone primero ujú, y el banco pone después. Esa es la regla del Perú. Ya. Y, y claro, el producto de esto, tú ya tienes primero la primera parte, que sería, si quieres financiar CAPEX, tomas un mini perm, ¿no? Como ujú, explicábamos en un momento. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue después? ujú, Y es diferentes mecanismos, eh, digamos, que son flexibles, pero uno de ellos, por ejemplo, que lo típico es crédito puente, ¿no? ujú, Crédito puente, mercado de capitales. Ya, ahora, tú dices, pero ¿cómo puedo encontrar mejoradores ujú, para poder mejorar la TIR? ujú. Y ahí es donde aparece el Equity Bridge Loan. Ok. Es otro mecanismo que en vez de ser el mini perm, pones equity al principio Ujú, y de ahí ese préstamo lo vuelves como una deuda convertible, ok, como si fuera una opción, y no mandas a mercado capitales, simplemente hacer una emisión de un bono ok, y una emisión tipo bullet. ok, Ese es dos. Eh, Refinanciamientos constantes, ujú, donde aprovechas las colas. Ese es tres. ¿Y por qué te hago esta reflexión? Porque finalmente el banco eh, te restringe, primero intuitivamente, debido a que lo que tú esperas como accionario es liberar dividendos, ujú, ¿no? Entonces te dice, ok, yo sé que tú por contrato te han pedido una cuenta de servicio de deuda, que está bien, también eso, eso me beneficia a mí también, porque si te pones eso, yo como banco sé que me estás pagando, ujú. pero me veo afectado con las de operación y mantenimiento y las de mantenimiento mayor. Ok, entonces, como yo estoy cobrando como ingresos como banco, las comisiones y los intereses, y de luego la amortización de mi capital, tú por ese derecho, por tenerlo en un fideicomiso, lo puedes tener en una cuenta antes del llegar al fideicomiso y puedes poner a plazo fijo. Porque como son a 3, 6 meses, lo puedes tener congelado y decir, yo te cobro Ah, ok, ok, ya, un interés. El problema es que son bajas, claro. Ujú, son tasas pues de 3 anual, ujú, ¿no? O sea, ujú, 4 anual como máximo. ujú. Y eso sí, lo consideras buen deal, ¿no? Pero realmente son tasas muy bajas, pero mejoran un poquito, Mejora un poquito. Ujú, sí. Eh, pero ahora, eso también tiene una implicancia en el modelamiento, porque ujú, te genera una referencia circular. ujú, Porque recuerda que tú no mueves debt sizing, mueves la deuda, mueves las comisiones y mueves los ingresos, la comisión de ingresos. Entonces tienes una iteración que tiene una circularidad que se tiene que romper. Y claro, el banco no te restringe que tú puedas hacer eso, pero también hay otros mecanismos. ujú, Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un excedente? Ahí está, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes pérdida, pero tienes caja? ujú. ¿Tú puedes liberar dividendos? ¿Cómo? O sea, si tú tienes utilidad neta, Ah, ya. pérdida Ujú. y tienes caja, ¿puedes liberar dividendos? O sea, deberías, primero pagar, pues, ¿no? Mm, ¿A quién? O sea, para toda tu deuda, No, claro. antes de Pero, pagar los dividendos. pero imagina que ya la pagaste. Ah, Ya pagaste la servicio de deuda. ujú, Pero tienes utilidad neta pérdida y tienes caja. En teoría no se puede.
Ujú. ¿no? En teoría, no, si tú como operador o concesión tienes una pérdida por gas, porque la parte inicial, de repente no te dio tan bien el primer periodo, no podrías liberarte, pero tienes caja, podrías hacerlo libremente. Conceptualmente, contablemente no deberías poder liberar caja O sea, pagar dividendos. para dividendos. Ok. Y eso se llama caja atrapada, Ok, ok. ¿ya? Que es independiente a que tú tengas las cuentas de mantenimiento mayor, cuentas de ya provisionadas, Ujú, tú puedes tener caja. ¿Qué? Porque la deuda te llegó, en ese momento te llegó la deuda, pero no la puedo disponer. O ujú. sea, la tengo destinada para CAPEX, ya la destiné a CAPEX, la tengo destinada para provisionar cuentas, ya, provisiono, y me queda, no sé, pues, caja disponible. ¿Qué puedo hacer? Me la puedo llevar. Te quedas el banco, te dicen, tienes pérdida y tenés provisionado esto, no puedes no puedes llevártelo libremente como dividendo. Se da así que Claro, te da caja así como utilidad negativa. sí. ¿Sí? Ya, eso se llama, y eso en la jerga es el lockup. Lucas. El lockup es que te bloquean la liberación de dividendos por una Claro. condición particular. Ujú, Por caja atrapada, esa es una, o vamos a poner la inversa. ujú. ¿Qué pasa si no tienes caja y tienes utilidad? Ah, ok. Pero es de utilidad contable, ¿no? Claro, es contable. Entonces, tú dices, oye, no puedo hacer nada, bueno, lo tengo en la caja, Claro. eh, o sea, porque tú finalmente cuando tú te das dividendos, la utilidad neta tomas de la utilidad neta y coges dividendos, Claro. pero también tiene impacto en caja, ¿no? Al Claro. momento de Ujú, desembolsar. Pero si no tienes, por un lado, ujú, en la caja no lo puedes liberar tampoco, porque no lo tienes. ujú, Y ahí es donde aparece el famoso engaño de la caja, que es a veces cuando tomas préstamos, ujú. sea, y por eso que es como de la foto. Entonces dices, depende, en esta foto tengo cero de caja, pero depende, justo me cae la revolvente de la LGB. Ujú. Oye, hay que distribuir con esa caja. No, no, no. Claro. Te bloquean justamente esas posibilidades Ujú, para que tú no te aproveches, ¿no? ujú. O destines el dinero para otra cosa, mejor dicho, Claro. para tener esa trazabilidad. Entonces, el banco se mete mucho en eso, Ok, 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 ¿no? ok. En esas condicionales Ujú, que ya no solamente el covenant no es el DSCR como tal, ujú. sino esas casuísticas particulares. Ok. Y por esa razón, el tú poner cuentas de provisión de mantenimiento mayor o IM y servicio de deuda, te restringe caja, Ujú, te genera caja atrapada. ujú, Y el inversionista no quiere caja atrapada, quiere llevar todo lo que pueda. ujú, Y mientras más pronto, mejor. ujú. Pero si tienes pérdida, limita. Claro. Pero, ¿por qué? O sea, lo he visto este tema de las cuentas de reserva, lo he visto mucho en los últimos contratos que trae por inversión. Entonces, eso viene entonces por pedido de los bancos, más que por la propia estructuración de PRO. No, no, por necesidad de que el proyecto Ajá. no destruya valor, muchas veces. Ok, ok. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que tú, o sea, hay una necesidad propiamente operativa y técnica Ujú. que dices, no, sí o sí, a los 10 años tengo que hacer esta Por reposición. la proporción mayor. Claro, Proporción mayor. sí. Pero ¿por qué necesitas esta reposición? Es porque si no lo repongo en 10 años, cae en obsolescencia Ujú, o el servicio ya no puede ser igual que antes. ujú, Por lo tanto, sí o sí se tiene que dar. Y claro, y si tú lo haces paulatinamente, o sea, con los flujos que estás generando, ujú. llega el momento del año 10 No vas a poder. y no vas a poder no te da la Claro. caja. Ujú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y lo proporciona. Provisionar. Ujú. Ok, ok. Es una manera sana, Ujú. pero al mismo tiempo al inversor no le gusta, pues, Claro. porque se lo quiere llevar. Ujú, Porque él le gustaría que del flujo ujú. haya la capacidad Claro. para poder pagar y tener disponible y ni tomar deuda ni poner plata. Ajá. Que el mismo El mismo proyecto proyecto se autofinancia. claro. Ok. Entonces, o un mecanismo con el cual puedes hacerlo es guardando un cachito cada tiempo para que el día que te toque hacerlo, Ok, no pagas de golpe, ¿no? ok, ok. Esa es la lógica, ¿no? Ok. Pero realmente, regreso a un paso más atrás. Ujú, Eh, Estamos hablando de los casos de lockups, ujú, porque eso es importantísimo porque esa caja atrapada, que tiene un costo de oportunidad, como tú decías, ¿no? ujú, Oye, ¿por qué no invertir en otra cosa, no? Ponerlo en otro lado. Es porque
estas cuentas de reserva que finalmente, pues, inclusive hay cuentas que se crean adicionalmente cuando ya tienes, una cosa es que el REPEX te diga así, hay 10 años y qué pasa si no te dan los números, haces una doble provisión, Ujú, o sea, es una doble ajuste y que ujú, al persona no le gusta. Eh, por eso es que yo creo que, es esa forma, que a mí me parece que sí es válida, es una manera sana de estructurar proyectos donde las necesidades de inversión son muy altas ujú, y que cuando digamos, ya no puedes encontrar otro mecanismo, ujú. esa es la única forma, Ok, ujú, lamentablemente. ujú. Ok, ok, André, disculpa. Vale. Eh, Creo que esa era la última pregunta. ¿Y tú consideras que hay algún otro tema sobre el equilibrio económico-financiero que no te hayamos preguntado en esta entrevista y que tal vez consideres que sea importante tú acotarlo o mencionarlo? Sí, o sea, justo hace un momento hablamos de las adendas, ¿no? Ujú, sí, sí. Ujú, Eh, de alguna manera, producto de la puesta en marcha de muchos proyectos, muchos proyectos ya se han vencido, ¿no? sí. Ujú. ¿No? Se Entonces, vienen las ampliaciones. ampliaciones, Ujú. claro. Entonces, a mí me pasó una mala experiencia, no, ¿Qué tal? pero con Matarani. Ah, ya. Porque a mí Que Matarani, se suscribió ya. sí, 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 pero es que yo estaba con el MEP Ujú, en negociaciones para nosotros ser asesores, ujú. y justo cuando, el viernes íbamos a firmar un contrato, me dijeron, Con no, Martín estaban ahí. no, 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 no con Martín, pero con otro equipo. Porque Y Martín fue que dio la adenda por MEFA. no estaba Martín en el equipo, Ah, ya, ok. estaba otro equipo, pero la cosa es que justo el día viernes dijimos, ya, firmamos el viernes, ya el lunes, ya. El sábado cambió Salardi, Ah, ya, ya, ya. Ya sé, entonces, ok, pues, sí, ya. Ok, ok, ya. se pagaron la preparación y nos Ajá, dejaron en el aire. ajá. Nosotros fuimos. Ah, Nosotros estábamos, o sea, habíamos hecho todo el diagnóstico y particularmente nosotros conocíamos a Tisur ujú, por el lado privado ujú, y habíamos puesto un disclaimer, habíamos hablado con Tisur y dijimos, ¿por acaso vamos a estar por el lado del MEP? ujú, Ya no hay problema, no tenemos cliente. ujú, Habíamos hecho toda la tarea. ujú, Estamos a punto ya de. Y entonces firmamos porque creo que mi socia estaba de viaje o algo así. ujú, Ya el lunes, pues. Pasa. Pero digamos que. Eh, claro, ya ese es un caso pues excepcional, ¿no? ujú, Pero el hecho de que le asignen esta responsabilidad por inversión, yo creo que sí está bien, ujú, eh, porque creo que la centralización del expertise y claro, y hacer que los profesionales que del equipo tengan más experiencia en diferentes proyectos, ujú, les abre obviamente pues oportunidades de crecimiento interno, ujú, me parece genial, y sobre todo que es una visión especializada. ¿No? Porque yo creo que las capacidades para este tipo de proyectos no las tienen en todo ujú, o sea, si lo derivan al MTC, ujú. este, puede pasar muchas cosas. Ya. Pero Ujú, yo creo que dándole esa responsabilidad y acotándolo que, oye, tienes tanto tiempo para ujú, sacarlo al mercado, tanto tiempo para resolver esto, tienes una gestión más, ¿cómo dicen? ¿No? La visión más PMO, ¿no? ujú, ujú, Y que es como se tienen los proyectos en general, ¿no? Ahora, a nivel de modelamiento, ujú, sí, yo creo que hay una oportunidad tremenda de mejora, ujú, no por desconocimiento, no ujú, porque no lo tengan, no lo sepan, sino porque es una complejidad mayor. ujú, Y a veces los tiempos dan para ujú, un cierto alcance y como la norma no te lo exige, ujú. no Sí, tienes que hacerlo. sí. O sea, porque tú tienes, yo siempre he dicho, no, para mí es como el ajedrez, ¿no? El Estado es como el ajedrez. Tú tienes la regla de juego, juegas sobre la cancha que tienes, ¿no? Ujú, Pero muchas veces yo creo que los negocios son como el póker. ujú. Hay cosas Donde, hay con situaciones donde realmente hay tanta incertidumbre que no todas las variables están en la mesa. ujú, Y claro, y van llegando las variables y no siempre podemos decidir con toda la información que quisiéramos. ujú, Esa es otra reflexión, ¿no? ujú, Porque claro, yo entiendo que siempre se trata de llegar con el plazo optimizado y la ujú, meta es adjudicar. ujú, Claro, desde mi punto de vista es que
si yo comparo con Talani, Ujú. es Ya. que hay mucha interacción con muchos agentes. Ujú. Ujú. Y esos reprocesos Ujú. son los que encarecen el tiempo. Ujú. Y claro, y el mercado transmite esos otros signal, ¿no? Ujú. Yo lo veo esto como si fuera una bolsa, ¿no? O sea, Ujú. como si fuera lo que yo digo tiene impacto en los agentes que están involucrados. Entonces, si yo doy el signal de que hoy se va a adjudicar el primer trimestre del 2026 y no se cumple, pierde credibilidad, ¿no? Ya. Pero es porque has lanzado el plan optimizado Ujú. y no fuiste más realista. Ujú. Y es porque tuviste que actuar con cada uno de los agentes, iterar. Se me la dan y dice, soy propietario del proyecto, nos vemos al fin de año. Y Ujú. va a ser en 6 meses, un año máximo. Ahora estamos en 18 meses o un año. Ujú. No, perdón, 18 meses a 3 años. Ujú. Ahí está la posibilidad de que los proyectos sean más ágiles Ujú. desde el punto de vista en general, Ujú. primero, y ahora vamos ya a lo que es el equilibrio. Como son, o sea, vamos a decirlo, proyectos que ya son visibles, porque de alguna manera tú ya sabes cuándo van a vencer. O sea, por ejemplo, Claro. Ujú. yo cuando estaba hablando de los procesos de los casos de Batalani, yo sabía que iba a vencer en tal fecha. Ujú. Iba a buscar un equilibrio, iba a buscar una adenda. Ujú. Entonces, porque es información pública. Entonces, si yo ya sé que se me viene un vencimiento de un contrato, ya el equipo lo estoy preparando, ¿no? No esperar a que llegue y decir, uy, ahora ¿qué hacemos? Aquí te lo damos. Eh, y que además, como esto es una especialidad sectorial, o sea, digamos, especialista financiero de preinversión, que tú Ya. le das, oye, sácame el puerto Chancay, pues, y Ujú. cosas, ¿no? Y ahora tienes que ver Matarani, pero en adenda, en una stage diferente, Claro. y ejecución contractual, estás dando obviamente mayor fortaleza en cuanto a experiencia, Ujú. expertise, ¿no? Eh, y yo creo que una cosa clave es el retener talento, Claro. Ujú. definitivamente, porque una cosa es que tú puedes Ujú. juntar un tercero, a Ujú. un consultor y todo, ¿no? Pero yo creo que es clave mantener a los especialistas Ujú. a nivel sectorial, Ujú. eh, para que el funcionamiento o la agilidad con la cual esto regrese al mercado Ujú. sea lo más rápido posible y de la mejor evaluación posible. Ujú. Eh, Eso es a nivel de personas, porque yo creo que, claro, siempre miramos todo como procesos, acciones, Claro. pero finalmente yo creo que son las personas las que Ujú. mueven los proyectos, ¿no? Claro. Entonces, yo sé que a nivel político, Es difícil. puede ser que Ujú. DiCaprio esté o no esté, Ujú. pero la gama El media técnico sigue. tiene que estar. Ujú. Exacto. Entonces, si tú mantienes la gama media y que de alguna manera sectorialmente puedes especializarlos más y que ahora les has dado más responsabilidad, Ujú. les has dado ejecución contractual, donde va a haber obviamente pues a nivel Claro. periférico Anillo, ferrocarril. con contratos de 10 años Ujú. para consultoría de un due diligence, necesitas que este especialista domine. Ujú. Entonces, sí, sí va a ser necesario que no solamente en la consultoría, sino, porque obviamente le faltan manos, sino que el especialista dé la talla. Claro. Porque una Ujú. cosa es, yo en este proyecto lo he visto terminar de cero. Ujú. Acá me está llegando el monstruo y ha creado, Ujú. y alguien que lo está operando 30 años Ujú. sabe mucho más que yo Claro. y tengo que ser más rápido que él. Ujú. Esa es un poco mi reflexión Ujú. porque la norma ya está hecha. Ujú. Eh, los jugadores están para los reequilibrios. Lo que hay que hacer es tener el personal idóneo Ya. para que no sea una traba y claro, y la expectativa va a ser muy alta porque ya de alguna manera el ministerio está un poco limpiando un poco la responsabilidad. Ujú. Es más indirecta, pero ya no tiene tanto que hacer. Ujú. Ahora está echando todo por inversión, Ujú. entonces de alguna manera Claro, sí. Es es toda una responsabilidad y una carga que va a haber incremental, vaya. Importante. importante, ¿no? Sí. Pero sobre todo el que tenga el entendimiento de cómo es un equilibrio. Ujú. Y de alguna manera lo que él diga va a impactar no solamente en esta concesión, Ujú. sino en todo el sector. Claro. Sí. Esa es un poco la, Ujú. la, la parte crítica, ¿no? Porque si yo digo, le di a Matarani,
todos los puertos van a hacer lo Claro, mismo. qué bueno, claro. Exacto, Sí, exacto. queda precedente. El presente, Ujú, exactamente. Entonces tiene que ser muy, muy ujú, inteligente de lo que se decida en este informe, en este ujú, equilibrio, porque es como le dicen los abogados, ¿no? La jurisprudencia, ¿no? ujú, Ya ocurrió esta vez, ese es mi referente para agarrarme de ahí ujú, y sobre eso voy a tirar, ¿no? ujú. Eso Claro, claro, esa sería mi reflexión listo. de parte de, sobre todo las personas, ¿no? Ajá, Y yo diría, de repente, aparte de hacer los lineamientos, ¿no? Que son las ajá, guías ujú. para que los especialistas lo tengan, eh, va a ser clave, pucha, de repente, trainings, Y ¿no? fortalecer las personas. Las capacidades, ¿no? Ujú, Trainings para que el conocimiento se quede en programación ujú, y que, eh, o sea, y también eso va a generar atractividad ujú, de más perfiles, ¿no? ujú, O sea, perfiles de que de repente, que antes no veían programación como una plaza para poder trabajar. ujú, Depende, oye, veo que se hacen cosas, ujú, si puedo dejar mi granito de arena, me meto ujú. y ya está, mejores perfiles Claro. y que rotan, ¿no? Ujú, Y que lo vean como el banco de inversión del Estado, ¿no? ujú, claro. ¿No? De todas maneras. Sí, No sé JP Morgan, ujú, pero por lo menos sí, sí de alguna manera conoce qué es el Project Finance, qué es cómo estructurar proyectos a nivel de multisectorial. Y, y la última, ujú, para cerrar, para mí va a ser clave, muy importante las alianzas. ujú, Alianzas estratégicas o sea, con los que tienen el conocimiento. ujú, O sea, una cosa es yo buscar, o sea, yo aliarme con una consultora especializada o una empresa especializada en consultoría técnica, ujú, ¿no? Que esa es un poco la contratación, ujú, pero yo creo que va a ser clave más bien eh, alianzas sectoriales. Por ejemplo, si yo hablo de energía, existe la Asociación de Energías Renovables. ujú, ¿Por qué no existe una alianza, ¿no? De intercambio de conocimiento, de expertise, ujú, porque ellos representan a las renovables ujú, y de repente por ahí hay iniciativas privadas que no están considerando. ujú, Y de repente sacas un nuevo paquete para un nuevo bloque de inversiones, claro, depende de la asociación, ¿no? Y de repente ellos no lo mueven por inversión porque dicen, ¿para qué? Si ya lo tengo concesionado, vamos a ujú, decirlo así, ¿no? ujú, Pero depende, oye, si lo mandamos a que tenga más visibilidad en el mercado, traes mejores postores, ujú, metas competencias, y depende, obviamente el que lo promueve, el privado que lo promueve, tiene más probabilidades de ganar, ujú, pero de repente eres uno más eficiente claro, y fomentas competencia. Entonces, para mí es una energías renovables. Después hay una asociación de energía y minas, ¿no? claro, ujú, Y así, ¿no? Pues sectorialmente ir buscando quiénes son los que, así como grupos económicos ujú, o grupos sectoriales, como un ADEX, no sé, claro, ujú, ¿no? Que traen este componente tienen al universo privado aquí, pero de repente tienen un montón de inquietudes que de repente no se ujú, conocen. ujú, Entonces esa interacción yo creo que ayudaría a que aparezcan nuevos jugadores ujú, o jugadores que ya dejaron de mirar al mundo de APP como ujú, interesante, que retomarlo, retomo. ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago en KPMG es busco a los que ya han dejado de ser jugadores recurrentes, Ajá, que son los que posiblemente son mis clientes, ¿no? claro, ok. No, pues sí, invitarlos nuevamente, ¿no? Ujú, Oye, todo el mundo en el 2010 postulaste, ujú, te vuelvo a invitar a que te acompañe, ¿no? claro, ok. Pero de alguna manera, esos son los que yo creo que a veces son buenos players, Ujú, pero están un poco, como decir, el cliente insatisfecho, ¿no? ajá, Pero si tú le explicas bien y lo ujú, retomas, son jugadores de primer nivel. claro, ok. Ok, Andrés, listo. Muchas gracias por la entrevista. Voy a pausar aquí la grabación y ya quedamos en interno.